Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana. 5 minutos, ya que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Les pedimos 5 minutos y le ofrecemos de antemano una disculpa. Regresamos con ustedes en
No lo pusiste conectar. No, se me lo puedes conectar. Voy a conectar el sí. Me meto a la página de inteligencia por Safari por Google Chrome.
Hola. Hola. ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Sí se escuchó? Hola, buenos días, buenas tardes. Se escucha perfecto, adelante. ¿Aló? Queridas y queridos idontonautas, seguimos experimentando problemas. Estamos ya casi a punto de resolverlos. Les agradecemos su paciencia y su comprensión. Estamos con ustedes en un par de minutos. Muchas gracias. Sonido reactivado. Muy buenas tardes, queridos y queridas idontonautas. Les saluda su amiga Sharon Consuelos desde el aula virtual de Inteligencia Dental. A continuación, damos inicio a esta emisión del programa de radio de Perio MX. Tengo el gusto de ceder los micrófonos al maestro Carlos Monteagudo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Dejo a los idontonautas con usted, maestro. Adelante. Queridos amigos de Perio MX, muchísimas gracias, qué bueno que nos acompañan, estamos aquí en este viernes 28 de octubre, en este Perio MX 4 de la temporada 2, pues más que contentos y con una invitada de lujo, muy contentos porque tengo aquí a una compañera profesora de la Facultad de Odontología, coautora también de libros de periodontología e implantología, y le doy la bienvenida a la doctora Raquel Yáñez Ocampo, que bueno, aquí estamos, las personas que nos están viendo por Facebook, ¿nos están viendo por Facebook o todavía no? Si nos están viendo por Facebook, bueno, pues aquí estamos con nuestro libro de más de 27 autores, bueno, 27 autores que hicieron este libro, y bueno, la doctora Raquel Yáñez está con nosotros. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar Pues, aquí. aquí felices, nos engalanamos en Perio MX, y la idea para todos los idontonautas, porque como bien lo vieron, platicábamos mucho del libro Periodontología e Implantología en estos días, incluso han venido muchos autores del libro en el que participaron con sus capítulos y nos presentaban sus capítulos. Pero ahora lo que queremos es que conozcan también a los autores desde adentro, desde la parte interna, de cómo trabajan a nivel académico. Y entonces el día de hoy, pues tenemos a la doctora Raquel Yáñez, que nos va a platicar acerca del uso de fármacos en la terapia periodontal. Un tema bastante importante porque muchas personas que todavía piensan que la enfermedad periodontal o una infección convencional se puede, como una infección periodontal, se puede resolver con antibiótico-terapia. Entonces, pues la verdad es que sabemos que hay diferentes factores y vale la pena que escuchen a la doctora Raquel Yáñez. Raquel, gracias, pues adelante, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias Carlos, un placer de estar aquí con ustedes. Bueno, como dijo el doctor Carlos, vamos a ver el tema de usos de fármacos en la terapia periodontal. Y bueno, habitualmente, Carlos, tú sabes que lo más recomendable es tomar una muestra de bacterias dentro del surco, mandarlo a un cultivo, ver de qué bacterias se tratan y después de eso decidir qué antimicrobiano vamos a mandar. Desafortunadamente en México no tenemos registro de que eso se haga habitualmente dentro de los consultorios dentales. Es decir, no todos los dentistas en sus consultorios están tomando muestras, están haciendo un biograma y están decidiendo qué medicamentos se tienen que mandar. Entonces, la primera pregunta sería aquí, ¿con base en qué voy a prescribir un medicamento? Bueno, pues Periodoncia afortunadamente tiene un artículo muy interesante que fue emitido por el Comité de Investigación de Ciencias y Terapia de la Academia Americana de Periodoncia. Este comité lo que hace es una revisión de la literatura, es información basada en la evidencia, y entonces nos dice específicamente en qué casos sí se debe de prescribir medicamentos en el área de periodoncia. Y no solamente nos habla el artículo de en qué casos sí se debe de prescribir medicamentos, sino que también nos habla de qué medicamentos son efectivos y eficaces en el área periodontal, es decir, contra las bacterias periodontales. Muy importante y muy interesante lo que acabo de decir,
ya que como no tenemos la posibilidad de hacer cultivo en cada uno de nuestros pacientes, pues es muy importante tomar en cuenta lo que las academias nos dictan o lo que las academias recopilan de información y hacer una prescripción basada en la evidencia científica. Bueno, pues como les comentaba, lo primero que tenemos que saber es que los fármacos antimicrobianos pues son sustancias que matan o inhiben el crecimiento de algunos microbios. En este caso, vamos a hablar de antibióticos. El término antibiótico proviene del griego anti, que significa en contra, y bióticos, que significa dado a la vida, es decir, en contra de la vida. Específicamente estamos hablando de bacterias en este caso. Es decir, en la actualidad se define como una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que mata o impide el crecimiento de cierta clase de microorganismos sensibles, generalmente bacterias. Como les comentaba al principio de esta plática, en la enfermedad periodontal estaría indicado hacer el uso de antibióticos en ciertos casos. Como sabemos, en México no está registrado que se hagan cultivos y entonces ya basados en la evidencia tenemos que la Academia Americana de Periodoncia emite 5 puntos importantes para hacer prescripción periodontal. Solo 5 puntos o 5 enfermedades o 5 casos en los que se debe de prescribir medicamento y no en otros. El primero es como profiláctico en pacientes comprometidos sistémicamente. El segundo es en periodontitis agresivas, más no en crónicas. Ahorita lo vamos a ir viendo o ya que se desarrolla el tema. El tercero es en periodontitis recurrentes que provocan una pérdida de inserción continua. El cuarto es gingivitis o periodontitis úlcero-necrosante y por último la presencia de abscesos periodontales. Estos son los únicos 5 casos en los que la Academia Americana de Periodoncia nos indica hacer una prescripción periodontal. En ningún otro caso está recomendado o está basado en la evidencia hacer una prescripción de medicamentos. Vamos a ir desarrollando cada punto. Como vimos, el primer punto es como profiláctico en enfermedades sistémicas. La palabra profilaxis se divide en el prefijo pro, que significa anticiparnos, y en filacos, que significa protector. Anticiparnos y proteger al paciente. ¿En qué caso debo de hacer profilaxis? Bueno, en el caso de pacientes con enfermedades sistémicas, específicamente nos habla de esto la Academia Americana de Periodoncia. Aquí hay un tema muy interesante porque la profilaxis en el área médica es controversial. Existen algunos médicos que nos hablan o nos explican que no es conveniente hacer profilaxis porque se puede llegar a hacer resistencia bacteriana. Y hay otros médicos que dicen que es sumamente importante hacer la profilaxis en ciertos casos y sin abusar de ella, como en el caso de pacientes con enfermedades sistémicas. La Academia Americana de Periodoncia se basa en la Academia Americana Dental y esta academia a su vez se basa en la Asociación Americana del Corazón para dar la recomendación de profilaxis. Es decir, la odontología no está aislada, la odontología se basa evidentemente en el área médica y toma las recomendaciones que da esta Asociación Americana del Corazón, que incluso tenemos una publicación por parte de la Asociación Dental Mexicana con una traducción, por si alguien quiere consultarla. Y bueno, básicamente lo que nos está recomendando está resumido en este cuadro. Nos está diciendo que debemos de dar profilaxis y nos está diciendo las vías por las cuales se puede dar este antibiótico. Nos está diciendo los antibióticos o el principio activo, cómo se da en adultos, cómo se da en niños y las vías. Algo muy interesante es que es una dosis única, no estamos hablando de una prescripción permanente. Las dosis únicas son por vía oral 60 minutos antes de un procedimiento periodontal o dental y también puede ser por vía intramuscular o intravenosa 30 minutos antes del procedimiento. Como veremos aquí, por vía oral tenemos amoxicilina, como ustedes están viendo en adultos, es 2 gramos, es decir, 4 pastillas.
en un solo momento por 60 minutos antes de empezar algún procedimiento periodontal. Y tenemos las variables que, por ejemplo, pacientes que no tienen la posibilidad de tomar el medicamento por vía oral, pues obviamente tenemos la vía intramuscular o intravenosa. Y también tenemos que son 2 gramos. En el caso de pacientes con alergia a la penicilina, tenemos una serie de medicamentos importantes, que sería la cefalosporina, la citromicina, la claritromicina, y tenemos las diferentes dosis que nos recomienda la Academia del Corazón. Pacientes alérgicos a la penicilina que no pueden tomar medicamentos por vía oral, también lo tenemos por vía intramuscular o intravenosa. Y tenemos la dosificación. Pero seguramente se estarán preguntando, bueno, sí, ¿y qué pacientes son aquellos que tienen enfermedades sistémicas que realmente tiene que hacerse profilaxis? El mismo artículo de la Academia del Corazón nos indica que los pacientes a los cuales se les recomienda hacer profilaxis para hacer procedimientos son, por ejemplo, aquellos que tienen insuficiencia renal, aquellos que han tenido algún injerto, que han bajado las defensas para colocar algún tipo de injerto, los pacientes que tienen una desnutrición severa, pacientes con protocolos de prótesis osteoarticulares, pacientes con protocolos de endocarditis infecciosas, así como endocarditis previas. También nos habla de prótesis valvulares, cardiopatías congénitas y algún tipo de problema del corazón. Otro punto, otros pacientes muy importantes que se deben de proteger son aquellos que están inmunosuprimidos, ya sea porque toman algún tipo de fármaco, por ejemplo en el caso de algún trasplante, bajan el sistema inmune para que no haya rechazo, o algunos pacientes como los que nosotros conocemos como pacientes con VIH. Entonces, son pacientes que son candidatos a tener esta clase de profilaxis. Y ya sé lo que se están preguntando. ¿Y en todos los procedimientos, doctora? No, no en todos los procedimientos. Exactamente esta tabla nos explica en qué procedimientos dentales se debe realizar la profilaxis y en cuáles no. Por ejemplo, tenemos que si vamos a hacer cualquier procedimiento que tenga sangrado, como extracciones dentales, como tratamientos con implantes dentales, como reimplantes de dientes avulsionados, o algún tratamiento que requiera algún procedimiento que implique sangrado, entonces sí está indicada hacer la profilaxis. En procedimientos donde sí tiene una válvula cardíaca el paciente, pero se le va a hacer una amalgama, por ejemplo, no tiene por qué tener un tratamiento profiláctico. Hablando específicamente de perio, nosotros sabemos que el hecho de sondear, el hecho de hacer raspado y alisado radicular, muchas veces puede implicar una bacteremia. Entonces, está indicado en esos casos. Pero en casos, por ejemplo, donde se va a ajustar la aparatología de ortodoncia, donde se van a tomar radiografías, toma de impresiones, remoción de puntos de sutura, pues no es necesario hacer un tratamiento profiláctico. Entonces, vamos en la secuencia de lo que dice la Academia. Dice que solamente hay 5 situaciones en las cuales se debe de prescribir. La primera situación que nos habla es en pacientes sistémicamente comprometidos. Ya nos explica que se recarga o que hace alusión a lo que es la Academia del Corazón, la Asociación Americana del Corazón, y nos explica perfectamente cuál es la dosificación en el cuadro que acabamos de ver y nos explica en qué casos sí y en qué casos no. Ese sería el primer punto de lo que la Academia nos recomienda dar prescripción. En el segundo punto nos habla de una periodontitis agresiva. La primera pregunta que hacen todos es ¿por qué en la agresiva sí y en la crónica no? Ok, la explicación es la siguiente. Ustedes están viendo en pantalla un cuadro donde nos habla de bacterias. Como les dije al principio, nosotros tendríamos que hacer un cultivo para ver de qué bacteria se trata y poder saber qué medicamento dar. En este caso es un poco complejo hacerlo en cada consultorio. Pero sabemos perfectamente, basado en la evidencia, en la literatura, qué clase de microorganismos tiene el paciente cuando está en estado de salud, cuando tiene enfermedad como gingivitis y qué bacterias tiene cuando tiene una periodontitis. En este cuadro muy sencillo nos habla, por ejemplo,
de que en salud tenemos un 98% de microorganismos gram positivos, facultativos y casi todos estreptococos. Y que tenemos solo un 13% de bacilos gram negativos en salud. Si ustedes ven el final, saltándonos la gingivitis, la periodontitis está inverso la proporción. Vemos que los gram positivos tienen el 10% al 13% y los gram negativos tienen el 74%, es decir, se invirtió la proporción. ¿Esto por qué sucede? Muy sencillo. Nosotros usamos unos cuadros, más bien un complejo microbiano gingival. Este lo propuso el doctor Sokransky. El doctor Sokransky hace una aportación maravillosa para el entendimiento de lo que pasa en la enfermedad periodontal en cuanto a los microorganismos. ¿Qué es lo que sucede? Vemos los primeros 4 complejos, que es el amarillo, el verde, el morado, el azul. Y bueno, les pido por un momento que imaginen que está el diente de este lado, en este lado. Entonces aquí tenemos el diente o la superficie dental y lo que nosotros hacemos habitualmente es usar el cepillo, cepillamos y inmediatamente de hacer el cepillado lo que sucede es que estos 4 complejos se van a adherir al diente. Entonces estos complejos son benéficos, aerotolerantes y son llamados colonizadores tempranos y todos estos son gram positivos, como lo estábamos viendo en la gráfica anterior. Aquí está. La mayoría, el 98% en salud, van a ser estos microorganismos o estos cuadros, o estos complejos. Estos complejos, una vez que se instalaron, llega el cepillo nuevamente a esta superficie que es el diente y los separa. Y se vuelven a instalar. Y llega el cepillo nuevamente y los separa y se vuelven a instalar. Pero ¿qué pasa en el caso de que no llegó el cepillo o, más frecuentemente en nuestra población, no llegó el hilo dental en las zonas interproximales? Estos complejos crean una estructura que van a permitir que otras bacterias lleguen y se agreguen a estas comunidades bacterianas. A estas bacterias nunca se van a poder adherir sin las primarias o los complejos tempranos. Se llaman colonizadores puente. Como no hice la separación, llegaron los complejos puente y después estos van a permitir que llegue el último complejo y también se adhiera. Algo muy interesante de esto es que cada bacteria debe ser estudiada individualmente, independientemente de que trabajen en un complejo. ¿Esto por qué? Porque estas bacterias del complejo rojo son bacterias gram negativas, son colonizadoras tardías, pero además tienen ciertas capacidades que las bacterias de los demás complejos no tienen. ¿De qué estoy hablando? Las bacterias de los primeros complejos y el complejo naranja, que es colonizador puente, tienen la capacidad de estar del lado del diente, es decir, en un biofilm. Pero las bacterias que están en el complejo rojo también tienen la capacidad de penetrar y estar dentro del tejido conectivo. Entonces, si estamos hablando de que las bacterias del complejo rojo son las que tienen una mayor proporción en las periodontitis agresivas, que aquí estamos viendo la indicación que da la Academia Americana, donde dice que el segundo punto donde sí se debe prescribir medicamento es una periodontitis agresiva, entonces nosotros hacemos la relación y entendemos que estamos medicando o estamos prescribiendo un medicamento porque estas bacterias tienen la capacidad de penetrar o de estar del lado del tejido conectivo. Y entonces yo pienso, si aquí está el diente y yo llego con una cureta y separo todos esos complejos bacterianos, pues evidentemente estamos hablando de que con eso será suficiente en una periodontitis crónica, que en su mayoría son estos complejos. Pero cuando estamos hablando de periodontitis agresiva y estamos hablando que en su mayoría es el complejo rojo, estoy diciendo que aunque yo haga una separación mecánica con un raspado y alisado radicular, va a haber evidentemente una parte dentro del tejido conectivo de estas bacterias que no van a poder ser eliminadas mecánicamente. Y entonces, por eso la academia indica
hacer una prescripción de medicamentos en este caso. Como vemos aquí, estamos viendo, por ejemplo, dos ejemplos de las bacterias del complejo rojo. Aquí estamos viendo a Porphyromonas gingivali y estamos viendo toda la capacidad que tiene este microorganismo. Está del lado del tejido conectivo y tiene la capacidad, aquí nos estaba mostrando, aquí está, que dice que tiene citoxinas específicas, es decir, va a haber una reducción de polimorfos nucleares. ¿Quién es polimorfo nuclear en la vida de un periodoncista? Bueno, ¿quién es polimorfo nuclear en una infección? Polimorfo nuclear es primera línea de defensa. Entonces, si yo no tengo la primera línea de defensa para detener el avance bacteriano, este se va a dar mucho más rápido. Entonces, esta bacteria tiene la capacidad de penetrar, de estar del lado del diente, de estar del lado del tejido, tiene la capacidad de estar en el tejido y de tener a polimorfo nuclear, tiene la capacidad de destruir el tejido conectivo y entonces por eso vemos que las periodontitis agresivas tienen un avance muy rápido. Estamos viéndolo desde el lado de la microbiología. Este es el sustento de por qué la Academia Americana de Periodoncia, con base a toda la literatura, nos dice, usted sí está indicado prescribir antibióticos en periodontitis agresivas, más no en crónicas, porque en crónicas encontramos la mayor cantidad de bacterias de estos complejos que pueden ser separadas a través de una disrupción mecánica que es un raspado y alisado radicular. Entonces entendemos que Academia Americana nos está diciendo que punto 1, ya vimos pacientes con enfermedades sistémicas, no todas las enfermedades sistémicas, no todos los casos que tengan que ver con odontología, solo los que tengan sangrado. Ya vimos el punto número 2 que solo es en agresivas y no en crónicas y ya vimos por qué. Y ahora vemos el punto número 3 que nos dice que son periodontitis recurrentes. Son todas aquellas periodontitis donde se presentó la enfermedad, se trató al paciente y regresó la enfermedad por múltiples causas que en este momento no vamos a tratar, pero que está indicado dar antibiótico en esa clase de periodontitis que ha regresado, ya sea por cuestiones del periodoncista, por cuestiones del paciente o por otras cuestiones, pero que tenemos un paciente con una enfermedad recurrente, entonces nos indica la academia que es pertinente dar un antibiótico. El cuarto nos dice gingivitis y periodontitis ulceronecrosante. Nosotros sabemos que las periodontitis y las gingivitis ulceronecrosante tienen una etiología que es una espiroqueta, y entonces esa espiroqueta tiene la capacidad de estar en tejido conectivo, lo mismo que en agresiva. Si está en tejido conectivo, hay que dar antibiótico sistémico para que llegue a través de los complementos y se pueda tener el control de esta enfermedad. Entonces, periodontitis y gingivitis ulceronecrosante. El quinto punto lo voy a ver hasta el final, porque antes quisiera que viéramos unos cuadros. Aquí viene una pregunta muy interesante que dice, ya que sabemos en qué enfermedades periodontales está indicado prescribir, la siguiente pregunta que se hace un clínico es ¿qué antibióticos son eficaces y eficientes en el tratamiento de las enfermedades periodontales? Lo que hicieron también fue, con base en la literatura, bueno, nosotros les organizamos aquí un cuadro que, como bien dice el doctor Carlos, está dentro del capítulo de farmacología periodontal, dentro del libro de periodontología e implantología. Nosotros lo que hicimos es, aparte de explicar toda esta idea de la prescripción basada en la evidencia, lo que hicimos fue agrupar todos ver los medicamentos y hacer un cuadro donde el odontólogo general, el periodoncista o el estudiante pudiera tener muy claro las situaciones en donde sí se puede dar, donde no se puede dar y a qué dosis y en cuáles son las contraindicaciones. Por ejemplo, tenemos aquí uno de los medicamentos que se puede dar es la amoxicilina. Lo que les había explicado hace un momento, cuáles son los microorganismos susceptibles periodontales. Incluso aquí ponemos en rojo los que son del complejo rojo, por supuesto, y otros microorganismos que están presentes en la enfermedad.
¿Para qué se utiliza este antibiótico en dónde ha demostrado su eficacia y su eficiencia dentro de las enfermedades periodontales? Eso ya lo vimos, pero les voy a repetir. Nos indica que es periodontitis agresiva, tanto localizada como generalizada. Periodontitis relacionada con enfermedades sistémicas, como lo acabamos de mencionar, y las periodontitis recurrentes, que también lo acaban de mencionar. Y nos viene la dosificación, el mecanismo de acción, los efectos adversos, las interacciones que pueden llegar a tener con otros medicamentos y, por supuesto, las contraindicaciones. Realmente es un cuadro donde se resume absolutamente todo del medicamento que estamos enunciando. Entonces, sabemos por la evidencia que la amoxicilina es efectiva para el tratamiento periodontal de lo que acabamos de ver. Otro medicamento efectivo, como verán, es la tetraciclina, también vienen los mismos cuadros. Otro medicamento es la clindamicina, y entonces aquí ya la gente estará pensando, bueno, y si todos esos medicamentos son efectivos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ninguno. La evidencia dice que la amoxicilina, la tetraciclina, la clindamicina y los que vamos a seguir viendo, voy a seguir avanzando, por ejemplo, el ciprofloxacino, tienen el mismo efecto sobre los mismos complejos. Entonces, ¿cuál sería el juicio clínico para decir, ahora voy a mandar este o ahora voy a mandar el otro? El juicio clínico es muy sencillo. Por ejemplo, la amoxicilina es efectiva, pero el paciente es alérgico. No le puedo mandar amoxicilina. Entonces, ¿qué le puedo mandar? Bueno, tengo una serie de medicamentos que hacen el mismo efecto que la amoxicilina. ¿Cuál sería la gran diferencia que a lo mejor no sería tan científico, pero que sí es válido a veces en los consultorios decir, bueno, realmente cuánto cuesta el ciprofloxacino y cuánto cuesta la amoxicilina, ¿no? Entonces, si yo sé como clínico que tiene el mismo efecto, a lo mejor, si mi paciente no puede pagar un medicamento tan caro que tiene el mismo efecto que la amoxicilina y no es alérgico, bueno, pues a lo mejor la amoxicilina es una buena opción. En realidad, lo importante es que sepamos cuáles son los medicamentos que tienen la eficacia y la eficiencia y que nosotros tengamos una gama, un abanico de posibilidades para poder decir a los pacientes qué es lo que tienen que tomar. Por ejemplo, aquí tenemos también la citromicina. El metronidazol también lo utilizamos mucho en gingivitis y periodontitis úlcero-necrosante, como ya les había dicho, es por parte de una espiroqueta. La etiología. Y bueno, tenemos una serie de fórmulas para calcular para los niños. Y por último, el último punto que nos habla la academia, la presencia de abscesos. Estamos hablando exclusivamente de abscesos periodontales. En este caso también la academia nos muestra un cuadro muy sencillo donde nos da una serie de medicamentos, ya saben, medicamentos como la amoxicilina, medicamentos para pacientes alérgicos, medicamentos por vía oral y medicamentos por vía intravenosa en caso de no poder deglutir. Y básicamente estamos hablando de los mismos medicamentos, nada más que se cambian un poco las dosificaciones. Pues básicamente, Carlos, es lo que dice la academia en cuanto a los 5 puntos que sí se deben de prescribir y en cuanto a los medicamentos que son eficientes y eficaces en el área periodontal. Qué maravilla. Y bueno, pues la realidad es que vemos una interacción importante del odontólogo, sobre todo con la prescripción de los medicamentos. Saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas a través de nuestras redes sociales, en el Facebook de Inteligencia Dental y de Perio MX. Ya tenemos las personas que nos están siguiendo, pueden preguntar, vamos a pedir asesoría un tantito a Diana, de aquí de Inteligencia Dental, para accesar a preguntas, sí, porque pues estaría muy bueno que pudiéramos accesar a las preguntas, y tenemos bastantes asistentes a nuestro seminario. Ok, perfecto, nos dicen que dice, oye, que no soy, etcétera. Bueno, saludos desde Putumayo, Colombia, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Pues muchísimas gracias, saludos a todos, a la doctora María del Socorro Polo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, Raquel, pues agradecerte tu presencia por acá. Para mí es un gran placer, una gran amiga, una gran colega, compañera, y bueno, pues autora también de periodontología e implantología. ¿Qué planes tenemos para el periodontología e implantología? Bueno, pues todavía hay muchos planes, viene otra edición, yo creo que
Estamos trabajando en este momento para mejorar algunas cosas, sobre todo algunas imágenes que vamos a cambiar, pero algo muy interesante es que seguimos reforzando el área web, y entonces en el área web va a haber mucho más videos. Parece que les ha gustado mucho a los alumnos lo de los videos, que refuerzan los textos, no solamente, por ejemplo, en este caso, tenemos un video de lo que es una periodontitis, una gingivitis periodontitis úlcero necrosante, y parece que les ha gustado muchísimo. Así es que seguimos haciendo videos, van a agregarse nuevos videos, y algo muy importante es que parece que se va a aumentar la parte de implantología, ya que en este tomo o en este caso se quedó en introducción. Sí, claro. Pero bueno, pues están trabajando los doctores a marchas forzadas en este momento, están viendo la posibilidad ya de estar hablando incluso de, ¿cómo se llama? Implantología totalmente digital, ¿no? Sí, claro, y también la enfermedad periimplantar, ¿no? La enfermedad periimplantar viene muy fuerte, entonces hay muchísimas cosas en las que se están trabajando ahorita y que realmente va a mejorar muchísimo el libro. Sí, y pues recomienden el libro, tengan participación para que puedan estar con nosotros, pues conectados con el libro certificado que también ya está, ¿no? Ya empezó el primer curso certificado, se va a dar en estos meses. Todos los que quieran ingresar al libro certificado es algo muy sencillo. Ustedes compran el libro, leen el libro, se inscriben y van a través de diferentes meses, son 3 meses aproximadamente, los que van haciendo exámenes. Por ejemplo, hacen un examen al mes de la primera parte, otro examen al siguiente mes de la segunda parte y otro examen de la tercera parte. Aquellos que acrediten los 3 exámenes con una calificación mínima de 8, por supuesto, tendrán derecho a que se les emita una constancia de la Universidad de Valencia, donde dice que pues ustedes han acreditado los conocimientos del libro de periodontología e implantología. Sí, claro. Y en este momento está la primera edición de esa acreditación. Pueden contactar con la editorial y ahí tenemos el acceso para poderse inscribir, ¿no? Así es. En la página web. Pues Raquel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos Carlos. aquí en Imperio MX y bueno, agradeciendo a todos los odontonautas por su presencia. Y pues el programa sigue. Tenemos ahora una invitada de lujo, una exalumna de la especialidad de odontología restauradora avanzada. Tenemos a la doctora Marta Adriana, que está aquí con nosotros para platicar acerca de situaciones, ¿no? Sí, la doctora Marta Adriana Vázquez Rodríguez, vamos a platicar de indicaciones para la colocación de implante con regeneración simultánea, porque a veces se colocan implantes y se coloca al mismo tiempo injertos de hueso, ¿no? Queremos que las personas que nos están escuchando, bueno, pues nos digan, ¿no? Cuándo sí, cuándo no. Y la doctora Marta, que está aquí con nosotros, pues bueno, hola Marta, ¿cómo estás? Hola, doctor, bien, gracias. Pues qué bueno que estás por acá con nosotros. Pues bueno, quiero presumir, la doctora Marta fue una mención honorífica en el Congreso de la Academia Americana de Osteointegración que fue presentado en San Diego, ¿verdad? ¿Este año o el año pasado? Este año. Y bueno, los controles son de Marta, pues adelante. Indicaciones para la colocación de implante con ROG, regeneración oseguiada simultánea. Gracias, doctor. Bueno, voy a hablar acerca de la importancia de la colocación de un implante con un proceso de regeneración ósea guiada en el mismo procedimiento. Sabemos que la pérdida dental implica muchos cambios morfológicos, tanto en el proceso residual como en todos los ámbitos del paciente. En cuanto al proceso residual, vamos a tener una atrofia que puede reducir la cantidad de tejido óseo y tejido blando, que va a limitarnos las alternativas en cuanto a la rehabilitación del diente que perdimos. Los procedimientos de regeneración ósea son muchos, son muy variados, y la elección de la técnica que vamos a utilizar depende del tamaño del defecto que queremos regenerar. En 1983, como sabemos, Siebert hizo una clasificación en la que, de acuerdo al tipo de defecto, es la clase que implica. La clase 1 es la que va a tener una pérdida de reborde alveolar en el sentido vestíbulo-lingual o vestíbulo-palatino, es decir, solo en el tamaño. En la clase 2 hay una pérdida en sentido apicoronal. Eso quiere decir que hay una pérdida en sentido de la altura, del reborde. Y la clase 3 es cuando hay una pérdida combinada, tanto en la altura como en lo ancho. Los procesos de regeneración ósea guiada
van a permitirnos reparar de forma predecible los defectos que podemos encontrar en el reborde. Esto es mediante la colocación de membranas que van a hacer una exclusión mecánica de las células de los tejidos blandos para que no interfieran en la generación del nuevo tejido óseo. La regeneración ósea la podemos clasificar en dos etapas según el tiempo. Previo a la colocación de implantes y simultánea a la colocación. Cuando es previo nos va a permitir aumentar las dimensiones de rebordes alveolares que ya están atróficos. Y cuando es simultánea va a producir que podamos promover el llenado de defectos óseos alrededor del implante. Esto es durante el proceso de fresado o durante la colocación del implante. Las indicaciones o por lo cual nosotros pensaríamos en realizar una regeneración ósea ya simultánea durante la colocación del implante sería principalmente cuando en el diagnóstico nosotros ya observamos que las dimensiones del hueso alveolar que tenemos son menores o del mismo tamaño a las dimensiones del implante que deseamos colocar. Esto ya determinado de acuerdo al análisis tomográfico y al análisis protésico que necesitamos para la rehabilitación del implante. También es importante tomar en cuenta una regeneración ósea simultánea cuando al momento de la colocación podemos llegar a presentar o tener superficies expuestas de los implantes a cualquier nivel y cuando el implante quedó demasiado justo o vamos a tener un poco de límite en el contacto del hueso con el implante. Y esto durante avanzando la cirugía es cuando vamos a ir dando cuenta. También es importante que en el caso de que haya fenestraciones o dehiscencias durante nuestro protocolo de fresado, se puede llegar a necesitar una regeneración ósea simultánea. Esto para darle mejor predictibilidad al éxito, a la integración del implante. Por ejemplo, podemos ver en las imágenes que durante el protocolo de fresado se observó un defecto a nivel coronal que al momento de la colocación del implante es como se queda una parte de la superficie expuesta. Realizar estos procedimientos de regeneración simultánea a la colocación del implante nos va a ayudar a poder reducir el número de intervenciones quirúrgicas. Esto porque en lugar de haber planeado un aumento de reborde previo que le aumentaría 6 meses en lo que ese volumen ya está formado, podemos hacer que en una sola cirugía se coloque el implante y lograr ese volumen que estamos buscando. También nos ayuda a cortar el tiempo del tratamiento porque pues solamente vamos a hacer una sola cirugía para realizar los dos procedimientos. Además de que en teoría nos ayudaría a reducir costos porque en una sola cirugía se realizaría la regeneración ósea y la colocación del implante. No tendríamos que hacer que en una cirugía previa de aumento de rebordes se tuviera que usar más material de injerto o de membrana. Y además, una vez que ya vimos que se limitó el contacto del hueso con el implante o que hubo alguna dehiscencia o fenestración durante el fresado, vamos a poder tener un mayor éxito en la integración de los implantes en las zonas donde se llegue a exponer el implante o donde haya pérdida ósea. Para poder entender mejor, pues siempre aprendemos más, es más interactivo viendo un caso clínico. Entonces, en la zona que nos vamos a enfocar a ver ahorita para ver una regeneración ósea guiada y la colocación del implante simultáneo es en la zona del diente 34. Aquí, al ser solamente un órgano dentario el que está ausente, es una muy buena opción realizar un implante unitario. Por lo tanto, se realiza un análisis tomográfico donde podemos observar la cantidad de defecto que tenemos y clasificarlo de acuerdo a la clasificación de Siebert. Entonces, observamos que en cuanto a la altura, el hueso, el proceso residual está
de buen tamaño, pero en la zona apical es donde observamos un colapso. Por lo tanto, lo clasificaríamos en una clase 1 de Siebert y de acuerdo a las unidades Hounsfield tenemos un hueso tipo 3. Como finalmente nuestro tratamiento implantológico va a estar guiado por la restauración protésica o la fase protésica, necesitamos realizar un encerado diagnóstico en donde nosotros podemos planear cómo queremos que quede la restauración y en base a eso realizar la colocación del implante. Para eso realizamos el encerado diagnóstico y aparte nos va a ayudar a poder hacer la planeación guiada protésicamente con la guía quirúrgica. Sabemos que el paciente, en el caso clínico, tiene la ausencia del diente 34 y tiene un borde alveolar clase 1 de Siebert. Por lo tanto, y de acuerdo a las dimensiones, se coloca un implante de 3.75 de diámetro por 10 milímetros de largo con una regeneración ósea guiada simultánea, porque ya observamos que es muy posible que se genere un defecto a nivel coronal durante la colocación del implante. Entonces, una vez preparados para esto, observamos el lecho quirúrgico, se empieza a realizar las incisiones de espesor total en el centro del reborde para el levantamiento del colgajo. Una vez observado, se coloca la guía quirúrgica y medimos para saber que justo estamos en el centro del reborde donde planeamos que queremos la restauración final. Se hace una marcación con la fresa guía o la fresa piloto para saber que estamos dentro del reborde y se procede a iniciar con el protocolo de fresado. El protocolo de fresado, en este caso fue un implante MIS7, solamente incluye 2 fresas y una fresa final. Entonces, durante el fresado se observa a la segunda fresa el defecto que ya habíamos anticipado que se iba a formar en la parte coronal. Por lo tanto, durante la colocación del implante, y donde ya se observó el defecto, se procede a hacer la regeneración ósea guiada simultánea. En este caso se utilizó el injerto 0.5 centímetros cúbicos, debido a que no era un defecto muy grande, y se colocó una membrana de colágeno de 15 por 20 milímetros que se adaptó para poderla fijar con el mismo tornillo de cierre del implante. Previo a esto se realizó un cribado en la zona del hueso alveolar donde vimos que estaba ya, donde sí había buena cantidad. Y se coloca el injerto que previamente ya estaba hidratado con una solución fisiológica. Se recorta la membrana y se procede a acomodarla, solamente ajustarla a que esté cubriendo las zonas que necesitamos y se perfora en el centro para poderla fijar con el tornillo de cierre del implante. Una vez que ya vimos que quedó en la zona donde queríamos acomodar y todo, se cerró, se suturó con puntos en X y con puntos simples. Y la radiografía final del día de la cirugía, donde observamos que el implante quedó en la zona donde lo queríamos protésicamente y quedó cubierto todo el defecto. Posteriormente, para el descubrimiento de este implante, se pasaron 3 meses. 3 meses después empecé a observar que se veía ya el tornillo de cierre expuesto. Esto por lo mismo de que había tanto defecto óseo como falta de encía queratinizada. Entonces, una vez que ya se observa el tornillo de cierre, pues ya no es necesario seguir esperando más tiempo, ¿no? Ya se procede a hacer el descubrimiento. Y en este caso quisimos hacer el descubrimiento simultáneo o en la misma cirugía, la provisionalización. Entonces no se tuvo que realizar una incisión mayor, solamente se realizó, se quitó el tornillo del cierre y se empezó a hacer el ajuste del provisional, tratando de conservar la mayor cantidad de encía queratinizada, que de por sí ya estábamos con un poco de límite para no quitar más de encía. El proceso de provisionalización se realiza con el
aditamento provisional de plástico de la misma casa comercial y con un provisional previamente fabricado con acrílico. El día de la cirugía también se decidió utilizar un injerto de tejido conectivo del paladar, que solamente no requirió incisión, solamente fue en zona, como en sobre, en la parte vestibular, donde hacía falta volumen, y esto nada más para mejorar las características de la zona del implante. El día de la cirugía se coloca el provisional y el paciente se va con un diente ya para poderlo utilizar ya en función. Y a los 8 días la recuperación se observa que se ganó el volumen que se estaba deseando, va muy bien la cicatrización y por lo tanto esperamos solamente un mes más para realizar la rehabilitación con la restauración definitiva. Cuando ya se observan las características adecuadas de la cicatrización de la encía, solamente se realiza la toma de impresión a cucharilla abierta, donde vemos que el asentamiento del aditamento sobre el implante es adecuado y por lo tanto se realiza la impresión con polivinilsiloxano, ligero y pesado. La restauración ideal en este caso, lo que habíamos planeado desde el principio, es una restauración de circonia atornillada directa al implante con un aditamento definitivo de titanio para poder garantizar que a largo plazo esa restauración se puede estar dándole mantenimiento adecuado. Y al ser un implante unitario que quedó justo en el centro del reborde, la restauración era la ideal. Antes de la colocación del aditamento definitivo, la corona definitiva, observamos que efectivamente, gracias a la regeneración simultánea y a que se colocó el injerto de tejido conectivo en el momento de la provisionalización, logramos que el tejido alrededor del implante tuviera un buen volumen, se viera con adecuadas características de encía sana alrededor del implante y que finalmente se pudo lograr la desintegración adecuada sin tener que hacer otro proceso de aumento de reborde previo, sino que en la misma cirugía podemos lograr que se hiciera todo el procedimiento. Y la radiografía final, que contando todo esto fue un proceso de alrededor de 6 meses, en donde ya podemos ver cómo el implante quedó efectivamente bien desintegrado y la restauración queda justamente donde la planeamos, en el centro del reborde,